Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar preparando nuestros corazones en el día de hoy para comenzar este culto dominical. Primeramente, dándole la bienvenida a todos los hermanos que se encuentran hoy acá, que el Señor les ha traído. Sabemos y entendemos que Dios no hace nada y al azar. A veces nosotros vemos que las cosas funcionan al azar, pero no. Y si estamos hoy en día aquí es porque verdaderamente Dios así lo ha dispuesto y tenemos que con ese mismo sentir concentrarnos en este culto. El Señor está hoy aquí para alabarle y cantarle. Yo quiero comenzar orando, dándole las gracias a Dios, y ahí usted en su sitio, acompáñenme en esta oración. Señor y Padre nuestro, te queremos dar gracias por este día, Señor. Gracias por las cosas que tú haces diariamente con nosotros, Señor. Dios, gracias por la iglesia, gracias por cada uno de los hermanos, gracias por cada una de las peticiones, por cada una de las oraciones que se hacen de lo que dentro de lo que es la iglesia como tal. Te doy gracias, Dios, porque tú traes a cada una de las personas y también a la gente que viene a servir, a la gente que viene también a buscar de ti, Señor, con mucho amor. Y tú eres el que le revelas a cada uno el evangelio y le enseña. Y te damos muchas gracias por eso, Dios. Te quiero pedir, Señor, que en este día sea un día de bendición para nosotros, que tú nos trabajes con nosotros, Señor, que tú nos muestres tu voluntad cada día, que nos lleve por ese camino recto que nos tienes que llevar, que nos ayudes a entender cada día más tu palabra, Señor. Señor, muchas veces estamos full de preocupaciones, tenemos muchas actividades en mente en la semana y a veces pues tenemos poco tiempo para dedicarte. Incluso a veces venimos y estamos aquí reunidos pensando en qué haremos más tarde, Señor. Señor, yo te pido que esos pensamientos hoy se puedan doblegar a la obediencia de Cristo, Señor, y que nosotros podamos reconocer lo importante que es buscarte mientras tú puedas ser hallado, Señor. Y yo quiero que en esta tarde, como congregación, todos y cada uno, tanto como los que estamos aquí arriba, impartiendo un servicio, como los hermanos que también vienen a escuchar, podamos gozarnos y deleitarnos en verdaderamente lo que tú eres y en lo que tú haces, Señor. Te damos gracias, Dios, porque en tu iglesia cada uno trabaja y obra, pero tú le das valor a todos y cada uno, Señor, como el cuerpo. Gracias, Señor, porque tu iglesia siempre permanece y tú eres fiel a ella, Señor. Gracias, Dios, por esta mañana. Y ahora permítenos, Señor, poder deleitarnos una vez más en lo que es la lectura de la palabra y en la meditación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, una vez más, bienvenidos. Gracias le doy al Señor porque están hoy aquí. Pues yo también le doy muchas gracias por estar ante ustedes. También dándole muchas gracias al Señor y bienvenida a los hermanos que están en Zoom. No sé cuántos hay conectados, pero pues a esos dos hermanos, allá me dice Franklin, bienvenidos a este servicio dominical del día domingo. Mis hermanos, yo quisiera que nos ubiquemos primeramente en la palabra del Señor en el Salmo 33. Un salmo muy bonito con el cual me topé esta semana y el Señor habló mucho a mi vida. Es un salmo que quizás no es tan conocido, pero es un salmo que es muy lindo, es muy bonito en realidad, cómo se muestra el Señor desde muchos aspectos. El Salmo 33. Y yo quiero que lo leamos, nos pongamos de pie y lo leamos lo que se conoce de manera antifonal. Yo leo un versículo, ustedes leen otro versículo, ¿vale? Y vamos a estar meditando un poco acerca de este pasaje. Salmo 33. Comienzo yo y pues me sigue la iglesia. Dice de la siguiente manera: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra.
Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Amén, amén, gloria al Señor. Y mis hermanos, nunca olvidemos esto, nunca olvidemos primeramente que tenemos que entrar en su presencia, cantándole, haciéndole todas las cosas bien, como lo dicen esos primeros versículos, también entendiendo de que el Señor es fiel, de que el Señor es justo y que la misericordia del Señor nos ha visitado y está y rodea toda la tierra. También reconociendo el poder y la fuerza de lo que Dios dice. Y Dios demanda a que temamos a Él. Teme a Jehová toda la tierra, pero un temor acerca de un respeto, un temor acerca de una reverencia a Él, reconociendo su grandeza y nuestra humillación. Como lo dice el versículo 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. También reconociendo que, como lo dice en el versículo 10, que el consejo de Jehová permanece para siempre y hace nulo todos los demás consejos. Pues los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. También dando gracias al Señor porque hoy somos su pueblo y dice la palabra, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. También me gusta mucho el pasaje que dice que Él conoce y miró desde los cielos a todos los hombres. Y Él nos mira hoy a nosotros en nuestra época y está al pendiente si con qué corazón y con qué sentido nosotros lo buscamos y lo adoramos. Y termina con esa esperanza de que esperemos en Él, de que por su santo nombre, porque por su santo nombre hemos confiado, esperemos en su misericordia. Y realmente sí hemos esperado y la misericordia de Dios se derramó en su Hijo, se derramó en Cristo. Y hoy lo hemos visto, lo hemos conocido, hemos visto el testimonio de otras personas que nos hablan de Él y por eso hoy cantamos, con ese mismo sentimiento de respeto, de adoración, de misericordia y reconociendo que Cristo verdaderamente es Rey. Yo quiero que tú ahí en pie cantes con nosotros esta adoración que se llama Cristo de todo es Rey. Cristo es mi dueño, mi rey y Señor, mi amor y mi gloria es Él. Él me acompaña en paz o en dolor, Él es mi amigo fiel. Cristo es el buen pastor, Cristo de todo es Rey.
Cristo es el buen pastor. Cristo de todo es rey, de mi pensar y de todo mi amor. Cristo de todo es rey. Amén, aleluya. El Señor es rey, rey sobre todo, y esperamos en Él. Y pues le cantamos también esta hermosa canción que se llama Perfume a tus pies. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies. Como un perfume a tus pies. Hermanos, estemos tomando asiento un momento.
sigamos en nuestras Biblias meditando y ahora quiero que nos vayamos al Evangelio según Mateo y podemos estarnos ubicando en Mateo 16. Mateo 16, versículo 13. Quiero que me puedan estar siguiendo en la lectura. Dice así, Mateo 16, versículo 13, dice de la siguiente manera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero que en esta mañana meditemos un poquito en lo que iglesia significa y lo que este pasaje nos demuestra. Se puede estudiar muy a profundidad, pero a grandes rasgos vemos una cosa importante. El Señor preguntando quién era el rey, quién era el Mesías. Y de cierta manera unos confundidos, otros revelados por el Señor, le dicen, pues tú eres el Dios viviente. Y el Señor le dice a Pedro, le dice, sobre esta roca construiré mi iglesia, haciendo referencia, mis hermanos, a lo que nosotros hoy en día somos, a lo que nosotros hoy en día, nuestro fundamento, ¿cuál es? ¿Cuál es esa roca de lo que nosotros creemos? Pues debe ser esta. La iglesia del Señor es más que en donde nos reunimos, es quiénes somos cada uno de nosotros y en qué creemos y lo que tenemos en común, ¿no? Que debe ser primeramente eso, pues que el Señor es el Hijo del Dios viviente. Y también así como dice en Primera de Pedro, también busquemos Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo de 4 al 5. Un poquito más para reafirmar esto, a lo que hace referencia a la iglesia del Señor, ¿no? Dice Primera de Pedro 2, del 4 al 5. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, se edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues aquí vemos, mis hermanos, acercándonos a él, piedra viva. Jesucristo es la roca, Jesucristo es el fundamento. Y aquí nosotros entendemos que bajo esa premisa, el Señor levantó su iglesia que 2000 años después y por fe está todavía viviendo. Y quiero que nosotros, mis hermanos, reconozcamos cada día esto. Y la iglesia no nada más somos grandes, no nada más son personas grandes, personas jóvenes, mujeres, también lo son niños. Y nuestro llamado siempre es que como comunidad nos integremos bajo este conocimiento. Pues bajo esta breve reflexión, quiero que cantemos con conocimiento, con adoración, estas canciones que son dedicadas a los niños. Y aunque vemos pocos niños el día de hoy, también entendamos que la iglesia es la comunidad de todas las edades y de todos los hermanos. Que el Señor le bendiga. Sigamos alabando, mis hermanos. Era un muchachito, su nombre era David. Era un muchachito.
puso en la onda que Dios le dio. Y vueltas, 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 y vueltas, vueltas dio. La piedrita salió rodando y al gigante lo mató. Seguimos adorando a nuestro Dios, reconociendo que Él es un Dios poderoso. ¿Cuántos dicen amén? El mismo Dios que nos hizo, el Padre que nos ve, en Él tenemos su amor y tenemos también una eternidad. Alaba al Señor porque Él está aquí. A veces venimos a la iglesia, cantamos, pero ¿cómo cantamos? ¿En qué intención? Vamos a cantárselo con todo nuestro ser. El mismo Dios que me hizo es el Padre que me ve, aquel que bien me conoce y que me ayuda en mi recorrer. Yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Padre de amor, me siento siempre seguro cuando estoy junto a mi Señor. Dios es el que me sustenta, me escucha por la oración, me libra de mis temores porque en Jesús me da salvación. Yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Padre de amor, me siento siempre seguro cuando estoy junto a mi Señor. Amén, amén. Gracias al Señor, nos gozamos como niños. Y pues bueno, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios nos alegramos por todo. Prácticamente le damos gracias al Señor en todo, incluso hasta en las cosas malas que suceden, porque las cosas malas que suceden nos hacen crecer al Señor. Y pues le damos también gracias a Dios porque cumplimos años. Y es un honor cada vez que nosotros tenemos un día más de vida, incluso que podemos respirar y sentir la misericordia de Dios tan cerca. Y pues nada, esta semana o la semana que creo que esta semana, ¿no? Cumplió, precisamente hoy cumplió nuestro hermano Israel. Él no se encuentra hoy aquí con nosotros, pero le extendemos ese feliz cumpleaños. Y pues si alguno tiene algún conocido o alguien de los que está acá, está también cumpliendo años, pues feliz cumpleaños. Y nos gozamos mucho en esto. Le damos gracias a Dios también por ello. Y pues como no sé si alguien esté en esta situación hoy, si no es así, pues vamos a pasar acá. Vamos a prepararnos para ofrendar también al Señor. Y antes de prepararnos para la ofrenda, yo quiero que oremos. Pero yo quiero que un hermano de la congregación que sienta ese deseo de poder orar pueda alzar una oración primeramente, no nada más por las ofrendas, sino por lo cómo Dios nos habla, por lo bueno que él ha sido, por lo que sigue haciendo, por su misericordia, por su bondad. Luego por nuestro hermano Israel y luego también para las ofrendas, para que el Señor sea usando. Entonces mi hermano Franklin ahí prepara el micrófono para que algún hermano, no sé si mi hermana Karina quiera tener esa bendición de orar y pues bueno, estar preparándonos para ello antes de cantar para la ofrenda. Mientras que esperamos ahí el micrófono, pues bueno, amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el regalo de este día, por un nuevo amanecer, Señor, donde hemos dormido, descansado y despertar una nueva mañana, viendo tus misericordias en gloria que son grandes, Señor, cada día para nosotros. Toda preocupación y todo afán queremos dejarlo en tus manos, porque hemos venido aquí esta mañana, Señor, para rendirnos delante de ti, adorar y bendecir tu santo nombre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y sus familias. Queremos darte gracias especial, Señor, por aquellos que hoy cumplen un año más de vida, Señor, como a Israel y como a algunos otros que no conozcamos, Señor, porque es un regalo de verdad, Señor. La vida está en tus manos, Padre Celestial, y a ti te ha placido, Señor, que Israel cumpla un año más. Lo bendecimos. Bendecimos su vida, su familia, los anhelos de su corazón que se cumplan conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Guárdalo en salud, Señor, y en bienestar. Te pedimos, oh mi Dios, que la ofrenda, Señor, que hoy traemos para ti sea agradable, Señor, a ti,
con olor fragante, recíbela, Señor, porque es para honrarte, Señor, por todo y lo mucho que tú nos das, Padre Santo. Haznos buenos mayordomos, Señor, de todo lo que pones en nuestras manos, Señor, no solo de los bienes ni del dinero, sino también del tiempo, Padre Celestial, de las oportunidades que vienen a nuestras vidas, Señor, para hacer el mejor provecho de ellas y que todo, Señor, con todo ello te honremos a ti, Señor. Quita de nuestro camino todo aquello que sea un estorbo, apártanos del pecado. Permítenos, Señor, perseverar en la santidad, Padre Santo, porque como humanos, Señor, somos débiles y constantemente caemos, Padre Santo. Fortalécenos cada día. Ayúdanos a estar firmes, Señor, en la fe constantemente, Señor, pegaditos a ti. Queremos pues presentarte estas ofrendas, Señor. Bendice las manos, oh mi Dios, de aquellos que las reciben y los que deben de administrarlas, Señor, para que se cumpla tu propósito, Señor. Sabemos que tú no necesitas de nosotros ni de ese dinero, pero es la forma que tú has puesto, Señor, para que velemos unos por otros, para sustentar a la iglesia, Señor. Así que sean bendecidos todos esos proyectos, Señor, para lo cual se va a destinar ese dinero. Bendice a nuestra iglesia preciosa, a nuestra familia pastoral y a cada uno de los líderes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, mi ofrenda di, aleluya, mi ofrenda di, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda di, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, mi ofrenda di, aleluya, mi ofrenda di, y así contribuyendo el evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda di. Sí. Le doy las gracias a Dios por las ofrendas. Pues continuamos con ahora los anuncios. Continuamos con los anuncios. Mi hermano, recordarles una vez más que pues la iglesia tiene actividades en la semana y las más importantes, una de las más importantes ahora por el tiempo de pandemia y pues de paso también que estamos en verano, pero continuamos ofreciendo servicios de oración y de oración congregacional. El Señor se goza cuando su pueblo ora, se pone de acuerdo para orar. En este caso, mis hermanos, son los días martes de 8 a 9. Usted puede conectarse por Zoom, dar cualquier acción de gracias o motivo de oración y pues nuestros hermanos y pues nosotros todos orando por ella. También tenemos nuestro culto de oración el día jueves a 8:30. Son cultos en verdad de bendición, donde uno descansa, donde uno a la hora de tomar una decisión, confiar en una cosa que esté pasando en nuestra vida, podemos tener ese descanso de que se la estamos presentando al Señor y pues el Señor, el príncipe, nos da paz y guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo no sé, mis hermanos, si lo que ustedes estén pasando el día de hoy o cómo hayan venido. Si alguno tenga acción de gracia que dar, pues este es el tiempo. Vamos a estar preparando también nuestro sentir y nuestros corazones para ello. Me permiten acá que... Sí. Bueno, me permiten ahí. Vamos a estar cantando una canción en esta mañana, otra canción más para adorar al Señor y preparemos nuestros corazones también para escuchar la palabra de Dios.
ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Sí, Señor, ciertamente, Padre Celestial, no hay otro Dios como tú, Señor. Y pues te damos gloria, honra y honor, Señor, por todas las cosas que has hecho, que haces y que seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Señor, gracias por quién eres. Gracias, Dios, por lo que haces una vez más, Señor. Gracias por mis hermanos, Dios. Señor, prepara nuestras mentes, nuestros corazones para aceptar la corrección con humildad, para aceptar la obediencia que debemos tener en nuestras vidas a Cristo y para que el Evangelio alumbre sobre nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Y asimismo doblegar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros sentimientos, Señor, y poder vivir, como dice en Gálatas 2:20, juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que nuestra vida sea así, Señor, te lo pedimos, Dios. En esta mañana encargamos todo lo que nos vas a decir por medio del predicador. Cuídanos, Señor, y gracias, Padre, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Buenos días, que el Señor les bendiga. He notado que estamos un poco como, no sé si es el calor, he visto algunos hermanos
haciendo señas. Tenemos aire acondicionado. Si alguien necesita que pongamos el que está justo atrás, pues avisen, siempre y cuando no moleste a nadie, desde luego. Pero si hay el calor, que el calor no sea un impedimento para exaltar a nuestro Dios. Me dicen que sí. Voy a coger un momento el mando. Y nuestro hermano Franklin se encarga de encenderlo. Muy bien, hermanos, seguimos estudiando este tema que es muy interesante, que es muy actual, que es un tema que tiene que ver mucho con nosotros y que no nos puede dejar indiferentes a ninguno de nosotros, primeramente porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca deja indiferente. Puedes leer un pasaje, puedes leerlo diferentes veces, en diferentes momentos de tu vida, y siempre va a haber algo nuevo en el que el Señor te quiere hablar. Y en el caso del libro de Amós, tratamos acerca de la justicia de Dios, que es muy diferente, y siempre lo hemos venido diciendo a lo largo del tiempo que hemos estado hablando de Amós, que la justicia de Dios no es nuestra justicia, ni mucho menos ni por asomo, es nuestra justicia. De hecho, ese es el problema del mundo, y por eso el mundo le echa las culpas a Dios. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué injusticia? ¿Cómo Dios permite todo esto? Bien, entérense. Dios no permite esto, Dios no está de acuerdo con esto y Dios no va a seguir permitiendo que esto siga ocurriendo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces su voluntad no es nuestra voluntad, sus tiempos no son nuestros tiempos, ni su manera de ejecutar la justicia es la nuestra. Si de nosotros fuese necesario, cogeríamos una pistola, un hacha, una espada y cogeríamos a todo el gobierno y iríamos cortando cabezas a diestro y siniestro, pero no es la voluntad de Dios el que nuestra justicia sea la justicia de Él. Él tiene su propia justicia y es buena, agradable y perfecta, así como su voluntad. Y ahora vamos a seguir estudiándola, vamos a hacer un repaso muy veloz sobre los diferentes aspectos que hemos ido viendo a lo largo del libro. En una primera instancia estuvimos viendo y leyendo acerca de que Dios se designa, se nombra, se autonombra, porque para eso es el creador y para eso es el salvador y para eso es el dueño de todo lo creado, el defensor de los oprimidos. Él es el defensor de los oprimidos. Él no va a permitir en ningún momento que nada malo ocurra a sus hijos. Por lo tanto, Él es el defensor de los oprimidos. Y veíamos en esta introducción al libro cómo el profeta Amós, originario del pueblo de Tecoa al norte, él es llamado por Dios para llevar un mensaje de juicio al pueblo de Israel, es decir, al reino del norte, porque recordemos nuevamente que el reino de Israel está dividido ahora mismo, en este tiempo de la historia, en dos. Por un lado tenemos el reino del norte, que se llama Israel, y por otro lado tenemos el reino del sur, que se llama Judá. Bien, pues entonces Amós empieza con un discurso, su primer discurso, en el que empieza a caer encima desde a las naciones colindantes de Israel, sus enemigos, hasta en lo más profundo, es decir, los pueblos de Judá e Israel. En su primer discurso, hablábamos acerca de la incapacidad de oír del pueblo de Israel. Y es que por más que ellos sabían, por activa o por pasiva, lo sabían, porque se enseñaba, porque se instruían, porque ellos todos los días abrían y estudiaban las escrituras, ellos no quisieron oír la advertencia del Señor con respecto a un montón de cosas, pero concretamente a las leyes sociales que Dios había dispuesto para que su pueblo se guiara conforme a su voluntad. En su segundo discurso vimos esto, y en el tercero, que es el que nos toca ahora, vamos a leer el capítulo 5, ahí marco del 1 al 27, pero es un discurso, es el tercer discurso, es el discurso más largo del profeta, y puede ser que no nos dé tiempo de verlo entero, así que vamos a verlo en lo que podamos en esta mañana, sin prisas, bien, y si nos da tiempo lo terminamos, y si no, lo veremos en una segunda ocasión. Y como les decía, este tercer discurso es el más largo,
y se dice que es el más hermoso de todos. Empieza con las palabras, oíd esta palabra, y es un canto fúnebre, es un canto de tristeza, una endecha que le llaman hacia el problema tan grande que tiene Dios ahora mismo, porque tiene que castigar a su pueblo rebelde. Tiene que tomar cartas en el asunto contra su propio pueblo, porque su propio pueblo, como leímos en el anterior discurso, se ha quedado sordo, sordo a escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa en este mundo. El mundo se ha ensordecido, por decirlo de alguna manera, a escuchar la palabra de Dios. El mundo ha pasado página, ya Dios no es lo más importante, lo quitamos de los colegios, lo quitamos de las enseñanzas, lo quitamos de nuestra conducta diaria, lo quitamos de nuestras vidas. Entonces vamos a leer los 13 primeros versículos, que son los que creo que vamos a poder ver, y luego los iremos viendo detenidamente. Yo lo voy a leer, con su permiso, en la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción más hecha al día a día, a la generación de hoy en día, y vamos a leerlo. Ustedes pueden seguirlo desde su Biblia o pueden seguir por la pantalla, pero vamos a leer en primer lugar estos 13 primeros versículos, a ver de qué es lo que trata. Y dicen así, Amós capítulo 5, versículos del 1 al 13. Escucha, pueblo de Israel, oye este canto fúnebre que entono. La Virgen Israel ha caído, nunca volverá a levantarse, yace abandonada en el suelo y no hay quien la levante. El Señor soberano dice, cuando una ciudad mande a 1000 hombres a la guerra, solo volverán 100. Cuando un pueblo envíe a 100, solo 10 regresarán vivos. Ahora bien, esto es lo que el Señor dice a la familia de Israel. Vuelvan a buscarme y vivan. No adoren en los altares paganos en Betel. No vayan a los altares en Gilgal, ni a Berseba. Pues el pueblo de Gilgal será arrastrado al destierro y el pueblo de Betel será reducido a nada. Versículo 6, vuelvan a buscar al Señor y vivan. De lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Sus dioses en Betel no serán capaces de apagar las llamas. Ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como basura. Es el Señor quien creó las estrellas, las Pleiades y el Orión. Él transforma la oscuridad en luz y el día en noche. Él levanta agua de los océanos y vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. Con poder y deslumbrante velocidad, destruye a los poderosos y aplasta todas sus defensas. ¿Cómo odian ustedes a los jueces honestos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? Pisotean a los pobres, robándoles el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán de su vino. Pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Así que los que son listos permanecerán con la boca cerrada, porque es un tiempo malo. Hasta aquí. Y aunque yo lo he leído de una manera efusiva, casi que ejecutiva, la verdad, y esto es lo que más me ha asombrado de esta porción, es que Dios está triste. Dios está muy triste. El corazón del Señor sufre porque tiene que disciplinar a su pueblo. Es un tono de tristeza y de dolor que se mantendrá a lo largo de todo este discurso. Cuando la palabra de Dios dice en el versículo 1, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel, Dios está sufriendo
una tristeza muy grande porque tiene un pueblo muy terco. Muy terco. El uso de este recurso, la endecha, el canto fúnebre, nos está indicando el dolor que siente Dios ante el fin que se avecina para su pueblo. Es verdad que merecía juicio y que ahora tendrán que encontrarse con la guerra, tendrán que encontrarse con el destierro, pero esto no significa que Él, que nuestro Dios y su profeta, estén disfrutando de dar este mensaje de juicio, ni mucho menos. Dios no disfruta con nuestro sufrimiento. A Dios no le gusta que nosotros suframos. Somos nosotros los que hemos elegido sufrir. Somos nosotros los que hemos preferido una vida alejada de Él, una vida de pecado, una vida no al acorde a su palabra. Hemos quitado el evangelio de nuestras vidas, lo hemos quitado de nuestros altares, lo hemos quitado de la música que escuchamos. Lo hemos quitado de los colegios y por supuesto lo hemos quitado de nuestros gobiernos. Y ahí nos va. Y ahí nos va. Pero a Dios esto no le agrada. Y bueno, y ahora podríamos preguntarnos, ¿y dónde está Dios para resolverlo? ¿Y cuándo va a hacerlo? ¿Y cuándo va a dejar de permitir que todo esto ocurra? Bien, ahí lo está diciendo. La justicia de Dios se va a manifestar un día cuando Él haya agotado ese tiempo precioso de la gracia. Ese tiempo precioso en el cual aún tú y yo podemos venir ante el trono de Dios en arrepentimiento y fe, pedirle perdón por nuestros pecados y vivir una vida acorde a los valores que la palabra de Dios nos enseña. Es el corazón de Dios el que está dolorido. Y muchas veces pensamos cómo Dios es capaz de permitir este sufrimiento a un pueblo que ama tanto. Y es muy fácil de explicar. A todos los que somos padres sabemos perfectamente lo que ocurre cuando un hijo hace algo que está mal. Muchas veces le decimos, y siempre pondré el mismo ejemplo, Gabriel bajando por las escaleras. Gabriel, agárrate. Gabriel, te vas a caer. Gabriel, te vas a caer. Gabriel se cae. Muchas veces Dios tiene que permitir que el sufrimiento llegue a tu vida para que tú comprendas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que por más que nosotros le agarramos de la mano, no bajes por las escaleras, no te acerques a esa púa, no te acerques a ese fuego? Él sigue y lo intenta, y por más que tú vas y le coges. Ayer estuvimos de paseo en la playa y nos dio mucha gracia un niño que andaba por ahí en la arena y estaba viendo a mis hijos jugar con la pala y el castillo y demás. Y claro, esos colores, esas formas, y le llamaba mucho la atención. Y ese niño caminando con su madre por la orilla, quería venir a jugar. Obviamente la mamá no la iba a dejar porque con tema del COVID, pues estas cosas no se pueden hacer. Entonces cada vez que el niño iba, la mamá la cogía de la mano. No, por aquí, vamos. Lo soltaba un momento y otra vez el niño daba vuelta y volvía otra vez a donde mis hijos. Y otra vez la madre, no, que no sé qué, tal. Y esto es lo que me recuerda a mí, el pueblo de Israel. Y esto es lo que me recuerda a mí, nosotros mismos. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, por ahí no? Y desde el momento que Dios nos suelta de la mano, otra vez. Y otra vez vuelve a pasar y otra, ¿hasta qué ocurre? Mira ya, tienes que dejar que se dé el golpe. ¿Cuántas veces hemos dicho a nuestro marido o a nuestra esposa, déjalo? Cuando ya se dé contra la pared y vea que no puede atravesarla, ya dará la vuelta y caminará por aquí. Muchas veces esto es lo que hace Dios, y esto es lo que está haciendo Dios. Dios ha retirado su protección, Dios ha retirado su compromiso parcialmente para que los enemigos de Israel lo puedan conquistar, porque Israel no dejó de estar nunca en peligro de conquista. La única diferencia por la cual Israel había prosperado es porque la voluntad de Dios estaba ahí, la protección de Dios estaba allí. Pero ahora, en este tiempo, a Dios se le ha llenado el vaso y ha dicho, ya no puedo más, te tengo que dejar que aprendas de otra forma. Y siempre es por medio del dolor.
siempre es por medio de la aflicción. Hermanos, ¿cuántas veces hemos tenido que aprender una lección a través del sufrimiento, a través del problema, a través de la angustia? Pero Dios no se siente contento por ello. Dios no disfruta viéndote dolorido y triste. Y lo podemos ver en todo el pasaje que hemos leído, como una y otra vez Dios le dice a su pueblo: buscadme y viviréis. Lo podemos leer en el versículo 6, en el 8, en el 14, en el 15. Pero Dios no va a coexistir con el pecado. Dios no va a coexistir con tu manera de hacer las cosas, no a su manera, sino a la tuya. Dios tiene que poner un remedio, y si tú no haces caso, pues Dios tendrá que ponerse en el otro papel, en el papel del padre que deja que el niño se dé contra la pared hasta que aprenda la lección. Y eso duele. Y si no, prueben, dése un golpe contra la pared. Intenta atravesar la pared para que vea cómo duele. Pero Dios no desampara a su pueblo. Continuamente le está dando la oportunidad: buscad a Jehová y vivid. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión y vuelve las tinieblas y vivid. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis todo el rato. Esto nos recuerda un versículo, un pasaje que se encuentra en Éxodo capítulo 34. Acompáñenme con sus Biblias a Éxodo capítulo 34. Y ahí vemos una nota. En música, las notas son figuras que se usan para que suene un instrumento de una forma o de otra, en un tono o en otro. Y por un lado hemos visto que Dios está harto y que no va a permitir más que el pueblo siga pecando de esa manera. Y por otro lado, vemos una nota de esperanza, vemos una nota de amor y de misericordia. Un amor y una misericordia que se remontan al pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí Moisés, en capítulo 34 de Éxodo, versículos 6 y 7, dice: pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, repito, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esto es muy importante. Dios no es un padre que cría un hijo caprichoso o una hija caprichosa. Dios es un Dios piadoso, amoroso, cariñoso, generoso, pero firme y disciplinador. Eso no podemos olvidarlo. Yo imagino cuando el profeta Amós se dirigió al pueblo para hablar y para nombrar esta endecha, este canto fúnebre, yo me imagino cómo iría, porque sabemos por la historia, sabemos por la costumbre, por la cultura de Israel, cómo se vestían cuando estaban de luto, cuando anunciaban la muerte de alguien importante en Israel. Y normalmente se vestían de ropas ásperas, se rapaban el pelo y se echaban hasta cenizas encima de la cabeza. Y yo me imagino cómo Amós se presenta allí delante de la plaza para hablar de este lamento, y todo el mundo lo ve y dirán: oye, ¿quién se habrá muerto? ¿Cuántas veces hemos pasado? A mí me pasa a menudo porque en Tinajo, cuando se muere alguien, hacen una especie de comitiva muy grande allí y despiden con muchos honores a los vecinos y vecinas de Tinajo. Y muchas veces pasas por allí y lo primero que te viene a la cabeza es: ¿quién se habrá muerto? Pues esto pienso yo que es un poco lo que está pasando ahora mismo cuando el profeta, en los versículos del 1 al 5, habla acerca de esta endecha, habla acerca de este canto fúnebre, porque alguien ha muerto, alguien muy importante. Qué sorpresa para el pueblo que se prestó a escuchar cuando se dieron cuenta de que el que había muerto era la nación de Israel.
Porque eso es lo que está diciendo cuando dice esta endecha. Está diciendo, mira, la Virgen de Israel, la Virgen, como diciendo que la nación era joven, porque aproximadamente la nación solo tenía 200 años de vida como nación en ese tiempo, era una nación muy joven, y como siempre decimos, ¿verdad? Qué joven murió, pobrecito, en la flor de la vida, no pudo casarse, no pudo tener hijos, no disfrutó de su vida, se murió muy joven. Pues esto es un poco lo que está diciendo el profeta. La Virgen Israel no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. El lamento mismo no es difícil de entender. La nación es comparada con una persona muy joven que muere y no puede disfrutar de la flor de la juventud. Y vemos en primer lugar ese lamento en el versículo 2. Y a ese lamento le sigue una agonía en el versículo 3. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverán con 100, y la que salga con 100 volverán con 10 en la casa de Israel. Está diciendo que la nación está pereciendo. En la guerra, en todos lados, está pereciendo. Este verso explica la agonía que lleva a esta joven nación a la muerte. Antes gozaban de gozo, de prosperidad, e incluso era una gran potencia militar, pero vemos como en unos años, según cuenta la historia, la política del país empieza a entrar en crisis. Se suceden golpes militares, las derrotas en la guerra, estrechez, hambre, hasta que finalmente el emperador Sargón II, rey de Asiria, conquista Samaria y deporta a sus habitantes. Esa es la conclusión del juicio que veremos al final del libro. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, si me siguen con sus Biblias. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Timoteo 6, versículos del 7 al 8, nos dice también un pasaje paralelo, nos dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y por último, Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y este es el gran pecado de Israel en este tiempo. Pues por causa de su avaricia, pues por causa de tener más y más y más, han hecho un crimen muy grande al maltratar a su prójimo, como lo hemos ido leyendo a lo largo de Amós capítulo 5. Esa es la causa de la muerte de esta nación. Pero recordemos que aún así, en los versículos 4 y 5 de Amós, dice, buscadme y viviréis. Y sigue, y dice, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Está diciendo, no se apoyen en dioses paganos. Están diciendo que nadie va a poder librarlos, solo Él, solo Él. Buscadme y viviréis. Esta es la razón, la causa de la muerte de Israel. El pueblo había abandonado a Dios y se había entregado a una falsa religión con apariencia de verdad, edificada según, como hemos visto, en la autocomplacencia y en la desobediencia a Dios. Una situación que los había conducido a alejarse más y más de Dios y caer en la terrible desgracia moral y espiritual en la que se encontraban ahora. ¿Qué nos ocurre a nosotros? ¿Qué nos ocurre hoy en día al pueblo de Dios? ¿Qué le ocurre a la iglesia?
lo normal. Y gloria a Dios por los que estamos aquí. Dios sabe por qué los que no pueden venir, con motivos justificados delante de Dios. Pero no es normal que el pueblo de Dios, hoy en día, como estamos, no se estén peleando por entrar en la iglesia. Hermanos, sabemos todos que hay un aforo limitado. Amén. Sabemos que hay un aforo limitado, ¿sí? Vale. Lo normal no sería que tuviéramos lista de espera para entrar a la iglesia. Pues el aforo hoy no se ha llenado, ni la semana pasada tampoco. Y hemos dado cuenta de que hay muchos hermanos que han dejado de congregarse a menudo. No sabemos el por qué, solo Dios lo sabe. Y como decía ahora, tú puedes vivir una apariencia religiosa en tu vida y aparentar que nada pasa, que todo va bien, pero solo Dios sabe si estás edificado sobre la roca o sobre tu autocomplacencia, que es motivada por una desobediencia. La palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos. La palabra de Dios dice que cuando podamos, nos congreguemos. Dios sabe nuestros problemas, Dios sabe nuestras circunstancias y que muchos hermanos en un día como hoy trabajan, o hermanos que trabajan dentro de un hogar y no pueden salir porque son internos o internas. Dios conoce nuestras circunstancias, conoce la enfermedad, conoce el motivo del trabajo, conoce muchas circunstancias, pero si no es nada de eso, Dios no aprueba esto que estemos haciendo. Se mencionan en la palabra de Dios 3 lugares de peregrinación que ocurrían en este tiempo, y quiero un poco recordar la historia porque es importante para poder entender por qué Betel o por qué Berseba o por qué Gilgal eran sitios donde se iban a adorar. Cuando el pueblo de Dios se divide, cuando el reino del norte toma su camino y Judá el otro, todos sabíamos hasta el momento que Jerusalén era el lugar donde se había de adorar. Allí estaba el templo. Pero ¿qué ocurre? Que al separarse los pueblos, el pueblo del norte, para evitar que los ciudadanos bajaran hasta Jerusalén para adorar y luego volvieran a subir y se quedaran quizás engatusados en Judá y creciera el pueblo del sur, se crearon un templo nuevo en Betel y levantaron becerros de oro. ¿Esto les suena? Moisés, las tablas, becerros de oro, para que adoraran a Dios allí. Y por esa razón, el profeta dice ahora, no te va a salvar Betel, no te va a salvar Berseba, no te va a salvar Gilgal, por muy honesta que sea tu religión. ¿Por qué? Porque si no hay un cambio, porque si la palabra de Dios te deja indiferente, porque si cada vez que vengas al culto vas a salir igual a cómo entraste, entonces no ha habido cambio y por lo tanto es una religión falsa. Es una religión falsa. Hemos venido y en la primera parte del culto hemos adorado al Señor. ¿Cuántos le han adorado de corazón? Solo tú y Dios lo sabe y yo no lo quiero saber. Pero eso es una cuestión que hay que resolver. ¿Cómo venimos? El hermano al principio del culto hablaba acerca de que tenemos que venir a adorar al Señor y que muchas veces venimos pensando en lo que vamos a hacer después. Luego voy y paso por el asadero de pollo, me compro un pollo, unas papas, me voy a casa y comparto con mi familia. No está mal, pero en el tiempo del culto es solo el Señor. Cuando tú entras aquí, cuando tú buscas al Señor y vienes a servirle, tienes que entender a dónde estás viniendo, qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Por dar una referencia a Betel, Betel es el sitio donde la presencia del Señor bajó por esa escalera para encontrarse con el patriarca Jacob. No sé si lo recuerdan, esta historia está relatada en Génesis capítulo 28, versículos del 16 al 19, por si lo quieres leer luego en casa. Génesis 28 del 16 al 19. Y fue en este momento donde Jacob dijo,
ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Tú sabes que Dios está aquí, ahora mismo, en este momento, en este lugar? Es el primero que está aquí. Pues Jacob no lo sabía. Por eso Betel se le llamó casa de Dios. Jacob salió de allí en ese primer encuentro como un hombre con un futuro en la mente. Y luego, años más tarde, cuando él regresa de ese exilio, él huía de su hermano Esaú, cuando él regresa de ese exilio, vuelve a encontrarse en ese mismo lugar con Dios. Un encuentro transformador. ¿Sabéis por qué? Porque cambió su nombre. Dios le cambió de Jacob a Israel. Un nuevo nombre y por consiguiente un hombre nuevo. Un hombre nuevo. Entonces, por un momento, viendo esto, retengamos la idea de lo que Betel significa. Es un lugar de encuentro con Dios, pero no es solo un encuentro con Dios, sino que es un encuentro revitalizador y transformador. Por lo tanto, si cogemos esa idea y la traemos a la actualidad, ¿qué significa venir aquí, a la casa del Señor? Es un encuentro con tu Señor. Es un encuentro con Dios, pero no es un encuentro cualquiera. Por lo tanto, tiene que haber cambios. Tiene que haber algo que cambie. El profeta en el versículo 7 del capítulo 5 empieza a otra vez cargar al pueblo con sus pecados, hablándole acerca de lo que estaban haciendo con respecto al juicio. Y mira, lo compara, el juicio que ellos estaban dando a los pobres, aquellos que venían a resolver sus problemas, lo compara al ajenjo. ¿Conocemos el ajenjo? ¿Sabéis lo que es? Es una planta de uso medicinal. Durante muchos años se usó como un uso medicinal, pero sobre todo era conocida por su gran amargor. Cuando tú te comías el ajenjo, eso producía un amargor tan grande, tan imposible de aguantar, que eso no podías tragártelo. Pues esto es lo que está pasando. Cuando el profeta le dice, convertís en ajenjo el juicio. Esta expresión significa que los jueces le estaban dando la razón a la parte que mejor pudiera pagar. Es decir, que las personas estaban siendo beneficiadas en respecto a su poder adquisitivo. Entonces, en vez de que la justicia fuese una planta dulce de justicia, se convierte en una planta amarga y desagradable. El profeta sigue diciendo que hemos echado por tierra la justicia con su comportamiento. Y la conclusión, hermanos, es muy obvia. De nada sirve venir aquí a ofrendar, a hacer ritos tradicionales, a escuchar a alguien hablar aquí de arriba, si luego de ese encuentro con Dios salimos igual o peor. Porque no sería la primera ni la última que alguien viene a la iglesia y sale criticándola. O hablando mal acerca de la alabanza, mira, se equivocó, o cosas por el estilo. O qué aburrida fue la predicación, o qué pesado el hermano que dirigió. No sería la primera ni la última. Y esto sin duda nos llama a reflexionar. Esto sin duda nos llama a pensar. Cuando nosotros nos congregamos en la iglesia, cuando nosotros venimos a la mesa del Señor, cuando nosotros nos reunimos en una reunión de oración, ¿somos conscientes de quién hemos venido a encontrar? No hemos venido a encontrar a Ricardo, ni a Elki, ni a Jesús, ni a Franklin, ni al hermano Walter, ni a la hermana Auri, ni a la hermana Hilda. No, hemos venido a encontrarnos con Dios. No es una excursión. No es un sitio social donde yo vengo y me lo paso bien, donde como, bebo, jajaja, jijiji, y otra vez para mi casa. No es eso. Esto es un encuentro con Dios y no podemos salir iguales o peores que como entramos. Mateo capítulo 15. Buscamos en nuestras Biblias Mateo capítulo 15.
y nos vamos a los versículos 8 y 9. Esto es muy fuerte. Es uno de esos pasajes tan incómodos. Cuando los vemos a la luz de la verdad de Dios, cuando somos un pueblo que oye. Porque muchas veces leemos los pasajes, leemos nuestras Biblias, vemos una advertencia de Dios que habla a nuestras vidas. Eso conmigo no va. Yo con eso no, yo no tengo problema con eso. Y muchas veces nos hacemos oídos sordos a la palabra de Dios. Y este es uno de esos versículos incómodos, así como ese versículo que se encuentra en Apocalipsis que habla de, por tanto te vomitaré de mi boca, porque eres tibio y no eres ni caliente ni frío. Son de esos versículos incómodos que nos hacen incomodar, pero es el Espíritu Santo el que está incomodando nuestras vidas. Dice el versículo 8 del capítulo 15 del libro de Mateo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mira, y no se trata de que aquí se enseñe falsa doctrina, se trata de cómo venimos a entregar nuestras ofrendas espirituales al Señor. ¿Vienes a entregar tu carne o vienes a entregar lo que Dios pone en tu corazón? Para eso nos preparamos antes de venir aquí. Para eso oramos antes de llegar aquí. Para que podamos ofrendar una ofrenda viva, que somos nosotros, al Señor. Pero a veces en vez de eso, preferimos traer a la iglesia doctrinas de mandamientos de hombres, es decir, la crítica, la envidia, los enfrentamientos, la hipocresía, tantas cosas. Por eso pregunto, ¿sabemos lo que venimos a hacer aquí? ¿Sabemos a quién venimos a ver aquí? Luego el pasaje nos adentra en una pequeña doxología. El libro de Amós, capítulo 5, versículos 8 y 9, nos entra en una pequeña doxología donde nos hace ver la grandeza de Dios. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre fortaleza. Es decir, tenemos un Dios, un creador, un juez, tan justo, tan misericordioso, tan santo, que es capaz no solamente de hacer un justo juicio en la iglesia, sino que es capaz de ordenar el universo, brindar la mañana, hacer caer la noche, hacer parar la tormenta, cambiar las estaciones, cambiar la historia de la humanidad. La evidencia de que estamos disfrutando de una auténtica relación con Dios, de que no hemos caído en la rutina, hermanos, o en la religiosidad, es que hayan cambios en nuestra vida. Que ya no salgamos de aquí siendo los mismos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 15 al 17, me gustaría que algún hermano pudiera leerlo. Segunda de Corintios 5, versículos del 15 al 17. Le voy a pedir a mi hermana Laura que haga esa lectura, aprovechando que la tiene muy cerquita ahí de Franklin, que tiene el micro, y vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 5, Segunda de Corintios 5, del 15 al 17. Cuando tú quieras, Laura. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, y aun así Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Hermanos, una de las cosas que un hermano o un cristiano, una persona que conoce al Señor, una persona que viene aquí, tiene que saber y entender, es que cuando venimos aquí, venimos a cambiar,
venimos a que el Señor nos cambie. Venimos a que su palabra nos hable. Venimos a ser transformados. Venimos a hacer que las cosas viejas pasen y que aquí todas sean hechas nuevas. Todas, no algunas. Señor, te quiero, te alabo, te doy gracias, te doy honor y gloria, pero en este aspecto de mi vida no me toques. Señor, te he entregado mi familia, te he entregado mi tiempo, vengo a la iglesia, participo, pero mi dinero no lo toques. Señor, he venido aquí, soy un hermano, miembro de la iglesia, cumplo, ofrendo, diezmo, demás, pero Señor, en este asunto sobre la pornografía, no lo toques. Tantas cosas. Y tenemos que tener en cuenta que si nos estancamos en la rutina o en la religiosidad, no va a haber cambios en nuestras vidas. Seguiremos viviendo la misma vida frustrada porque no vemos cambios, porque no nos dejamos cambiar. Hay 5 evidencias de un verdadero encuentro con Dios. Y el primero es buscadme y viviréis, versículo 6. Buscadme y viviréis. Amor por la verdad de Dios. En otras palabras, buscadme y viviréis. Cuando tú tienes hambre, ¿qué buscas? Vas a la nevera, abres la nevera y el primer pedazo de lo que encuentres en la nevera que se pueda comer, te lo puedas comer, te lo comes porque tienes hambre, ¿verdad? Y si tienes un hambre exquisita, ya no solamente coges cualquier cosa de la nevera, sino que coges, por ejemplo, el embutido, te vas al pan, abres el pan, coges el embutido, lo colocas, le echas mayonesa o le echas ketchup o le echas cualquier cosa que le quieras complementar a ese bocadillo, te tomas un vasito de leche o un refresco, te lo pones en la mesa y tranquilo te sientas y disfrutas tu comida. Y así eres muy exquisito. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es que comes, ¿verdad? Cuando tienes hambre. Buscadme y viviréis. Si tú tienes hambre de la palabra de Dios, vas a buscarla. No esperas a llegar al domingo, no esperas a llegar al jueves para orar. Lo buscas, lo anhelas, lo amas. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. No lo dice por decir. Lo dice porque es la verdad, porque lo ama. Es un canto que surge de lo profundo del corazón del salmista, pero la experiencia de los israelitas es otra. Aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Esto traducido es, la Biblia ahora no. Orar ahora no. Esto es aborrecer lo que el profeta está hablando. Aborrecieron al reprensor. ¿Quién nos reprende? Pues no es Dios. ¿Y no es por medio de su palabra? ¿O al que habla la palabra? Verdad. Buscadme y viviréis. El amor por la verdad. El segundo aspecto, segundo indicativo de una persona que tiene una buena relación con Dios es la humildad en las relaciones con su prójimo. La humildad en las relaciones con su prójimo. ¿Y sabes cómo se puede resumir eso? Entrega tu yo. Listo. Entrega tu yo. Entrégaselo a Dios y entrégaselo a tu prójimo. Que dejes de lado tus intereses personales en beneficio de los demás. Lucas 22, del 25 al 27, al final, dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Palabras del Señor Jesucristo. Él es el Maestro, Él es el Señor, Él es el Mesías, Él es el Rey, Él es el Juez, pero Él vino para servir. Él dijo a su yo no. ¿Qué pasó en el desierto? Mateo capítulo 4. Convierte estas piedras en pan y vivirás. Y dirá, ¿y qué dijo el Señor? Pues el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Se negó su yo, su hambre, su necesidad física. Luego le dijo, tírate del pináculo, que dice la palabra de Dios que tus ángeles te recogerán. Otra vez negó su yo, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego le ofrece el mundo entero si le adoras.
Y el Señor contestó, otra vez negándose su yo, su grandeza, su majestad, su poder, su gloria. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él adorarás. Por lo tanto, el Señor nos está dando el ejemplo. Pero ¿qué sucedía en Israel? Versículo 11, capítulo 5 de Amós. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís al de carga, y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labradas, mas ya no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas ya no las beberéis. No, el Señor no va a permitir que nosotros ganemos con nuestro yo. Él nos está diciendo, entrega tu yo. Siguiente exaltación al Dios Todopoderoso. Una característica indiscutible de toda persona que tiene un encuentro con el Señor Jesús es que sabe que la gloria no es para Él, que la exaltación no es para Él, que los aplausos no es para Él, que toda la exaltación es al Dios Todopoderoso. Y de ahí la lectura que hicimos hace un momento de esa pequeña doxología exaltando al Creador, al real merecedor de toda gloria, de todo honor y de toda la alabanza. El cristiano que indiscutiblemente tiene un encuentro con Dios, sabe, quiere y ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. En otras palabras, quiere contar con su aprobación. No vamos a cruzar este Jordán si tú no vienes con nosotros, le decía Josué a Dios. Y Pablo decía en Gálatas 1:10, lo busco y si quieren me siguen, en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Aquí lo tienen fácil, yo soy muy lento encontrando los versículos. Cualquiera me puede ganar rápidamente. Versículo 10, capítulo 1 de Gálatas. El propio apóstol Pablo, el gran apóstol de los gentiles, recordemos de dónde venía Pablo, recordemos la preparación que tuvo Pablo, como este gran Pablo es el mismo Pablo que dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Está hablando no cualquier persona. Está hablando Pablo, Saulo de Tarso. Está hablando de ese señor que era tan docto en la palabra de Dios. Es el mismo que está diciendo que la gloria, la exaltación es al Dios Todopoderoso. Eso es una característica fundamental en quien tiene un encuentro con Dios. Me había pasado de pantalla, perdón. Ahí, deseo de la aprobación de Dios. Integridad. Integridad moral como estilo de vida, hermanos. Eso, yo podría decir integridad como estilo de vida y ya. Y saltarnos al siguiente punto. Todos sabemos perfectamente en qué consiste esto. Integridad. ¿Qué es la integridad? No, por supuesto, no es lo que dice el versículo 12 a su final. Sé que afligís al justo y recibís cohecho en los tribunales y hacéis perder su causa a los pobres. Esto no es integridad. Esto es mentir. Esto es favorecer mis propios intereses. Esto es un triste reflejo de la sociedad. El que más tiene, más recibe. El que más tiene y el que más lo puede vender, ese es el que tiene el favor de los tribunales. ¿Y cuánto necesitado está el pueblo de Dios a marcar la diferencia? Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? Pues sencillamente que no nos amoldemos al mundo, que seamos contracorriente. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Estamos llamados a ser contracorriente, a ir en contra de todo esto. Por eso el profeta está clamando, por eso el profeta está exhortando, por eso el profeta está hablando, porque él siente que esto es lo que tiene que hacer, porque él es el que ha tenido un verdadero encuentro con Dios. Y por último, practicar la justicia. Pues solamente nos faltaría ya que dijéramos, habláramos, predicáramos y que luego saliésemos fuera y fuésemos otra persona totalmente diferente, hermanos. Ya nos vale. El cristiano no está llamado a fingir. El cristiano está llamado a vivir conforme a lo que cree, promover la igualdad entre las personas, favorecer la protección al más débil, buscar condiciones dignas para todos, promover y favorecer todas las necesidades que tengan su pueblo. ¿Qué dice Mateo 25, 37 al 40? ¿Se acuerdan? Este es otro de los versículos incómodos que a mí siempre me ponen los pelos de punta, porque todos tenemos que rendirle cuentas al Señor. Mateo 25, 37 al 40. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amós está predicando acerca de la injusticia social que padecía los más desfavorecidos dentro de Israel. Y estaba declarando que había injusticia en los juzgados, había injusticias en el pueblo. El pueblo no era pobre, pero empobrecía al más débil. Por lo tanto, hay que practicar la justicia social. Hermanos, si sabemos de alguien que está pasando necesidades, apoyemos a nuestros hermanos. Apoyemos al necesitado. Pero ¿qué dijo Israel? Versículo 13. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla porque el tiempo es malo. ¿Qué quería decir el profeta en ese momento? Quería decir que si había alguien que osara ir en contra de lo que verdaderamente estaban haciendo ellos allí, que no era otra cosa sino la injusticia social, a este se le podía caer el pelo, dicho de esa manera. Es decir, que si yo veo una injusticia y voy a ir hacia ellos y voy a decir, mira, eso está mal, no lo hagas, a mí se me podría haber caído el pelo. Eso es lo que está diciendo el profeta en el versículo 13 del capítulo 5 de Amós. Era importante declararlo, pero el profeta decía, el prudente en tal tiempo calla. Porque si hablabas, el palo te lo llevabas tú. Y hermanos, como les decía, lo quiero dejar aquí porque nos falta la otra mitad, pero lo vamos a ver en otra ocasión y tendremos un pequeño repaso. Pero quiero dejarles con el principio de las pantallas porque me parece un resumen muy bueno para tenerlo en cuenta, para recordar y refrescar y para dejarlo como único mensaje. El defensor de los oprimidos, ese es Dios. Su pueblo, que está incapacitado para oír, que no seamos nosotros. Buscadme y viviréis. En otras palabras, no nos quedemos impasibles ante la injusticia. Sigamos viviendo de gloria en gloria. Sigamos siendo transformados por medio de su palabra. Sigamos entendiendo y siendo conscientes de a qué hemos venido aquí. Y que podamos hacerlo muchos más. Porque se ven todavía bancos vacíos y todavía se puede llenar más la iglesia. No se trata de hacer una gran iglesia. Se trata de que su pueblo entienda que hay que buscarlo para vivir. Amén. Oramos al Señor. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Dios, por tu palabra. Porque es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor. Y Padre Celestial nos habla al corazón y nos rompe hasta lo más profundo de nuestra alma. Porque, Señor, no somos perfectos, sabemos que tenemos fallos y que somos criaturas que pecan, Señor.
pero también somos criaturas, Señor, que por tu gracia, por tu voluntad y por el poder de tu Espíritu Santo que habita ahora en nosotros, somos criaturas que venimos ante ti en arrepentimiento, Señor, y fe, confiando en que tú y solo tú puedes hacer el cambio en tu pueblo, Señor. Padre Celestial, el pueblo de Israel sufrió el exilio, sufrió el estar lejos de ti. Que eso no sea nuestro destino también, Señor. Que siempre vivamos pegados a ti, que siempre vivamos pegados a tu palabra, que siempre vivamos, Señor, en oración continua por este mundo y por nuestros hermanos, y que seamos, Señor, un pueblo unido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual lo dio todo en la cruz del Calvario, Señor. Y muchas veces, sabemos que no somos dignos de todas maneras, pero muchas veces no llegamos ni a la suela de los zapatos, Señor. Haznos reflexionar sobre nuestras vidas, haznos reflexionar sobre nuestro tiempo contigo, Señor. Y que, Padre Celestial, podamos gozarnos todos juntos en esta iglesia, Señor. Que tu pueblo necesite alimentarse de ti, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, y te pedimos que tú nos cuides y nos protejas en el tiempo que queda de culto, Señor, y luego en la tarde podamos volver otra vez, Señor, con los hermanos que están, Señor, a poder seguir exaltando y bendiciendo tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí. Que el Señor les bendiga. El Señor es bueno, mis hermanos. Quisiera decir antes de terminar el culto 2 cosas, si me permiten. La primera de ellas dice de la siguiente manera: el llamado de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad, como le decía Pablo a Timoteo, y lo vemos reflejado en 1 Timoteo 3:16. Desde el punto de vista del servicio los domingos, cada uno de los hermanos, pues que estamos dedicados y abocados a servir en estos cultos, es como nuestro objetivo animarnos y exhortarnos los unos a los otros. Pero no nada más eso, también muchas veces lo necesitamos nosotros, el ser exhortados y animados también. Y el llamado también sería ese, a que cada uno de nosotros podamos entrar en lo que es la congregación y lo que esto significa. Y lo segundo, mis hermanos, es que hay veces que las palabras del Señor son duras. Hay veces que hay cosas que son muy duras. Pero luego yo quisiera como que dejar esto, ¿no? Luego de que nosotros aceptamos esas cosas duras, es que logramos experimentar la paz del Señor. Nunca antes, nunca antes. Cuando tenemos ese encuentro con Dios, venimos a Él y nos encontramos a veces con eso duro. El Señor ahí es donde el Señor nos moldea y nos guía a esa obediencia y ese corazón limpio y pacífico en Él. Pues así, mis hermanos, habiendo escuchado la prédica, habiendo dado gracias a Dios, vamos a terminar este culto cantando, vamos a cantar y pues al final si tenemos una doxología o algo, pues la leemos y nos despedimos en oración. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala, no sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de
Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, amado Señor, te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Sí, y me ayudan mis hermanos a leer la doxología, que dice así: el Dios que da la paz, levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que, por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos orando para despedirnos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Dios, por cómo tú nos has hablado hoy, Señor, acerca de cómo opera tu justicia, Dios, y las cosas que tú quieres que nosotros hagamos en el día a día, cómo debe ser verdaderamente buscarte y caminar contigo y estar en apego a tus ordenanzas, a tus mandamientos y en la obediencia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos cuidas y sabemos que más allá de estar congregados, también estás con nosotros cada día, Señor, y llévanos con bien a nuestras casas, Señor. Danos esa paz en el corazón que necesitamos para cada día hacer lo que tenemos que hacer, Dios. Gracias, Dios, por tu iglesia, Señor. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.